partidillos. Y no sea santo de que fuimos a jugar unos partidos a México. Y entonces teníamos 2 partidos. Y el primero nos llevaron a jugar a un pueblo de por allí, cerca del Distrito Federal, y se organizó una tangana tan grande que el segundo partido dijimos, no, aquí nos vamos, que nos van a matar. Así llegamos a Los Ángeles, esto es verdad, ¿eh? O sea, entonces que en principio las previsiones no eran muy optimistas por lo que habíamos pasado, pero no, ya en Los Ángeles la verdad es que el equipo estaba jugando muy bien, veníamos, como tú bien dices, de 2 años muy buenos. Y bueno, y la verdad es que poco a poco nos fuimos encarrilando y el resultado fue bueno, sí. Primera fase de Los Ángeles, 4 victorias, 1 derrota, acabasteis segundos, ganasteis a Canadá por 1 punto, le ganasteis bien a Uruguay, le ganasteis a Francia, le ganasteis a China y perdisteis. Veíamos esas imágenes del partido de Canadá y hemos visto que con Estados Unidos también os enfrentasteis en la primera fase. Sí, ahí tú metiste 14 puntos, sí. Epi 17, Matraco Margay 10, Iturriaga 10 y por Estados Unidos Jordan 22, Mullin 18, Ewing 15 y Perkins 13. Sí, ese fue la primera presentación y la verdad es que en aquella época desgraciadamente no se tenía la información como se tiene ahora. Nosotros sí, claro, conocíamos un poco que eran jugadores universitarios, que es tal, Jordan. De hecho, también habíamos estado en la Universidad de Carolina del Norte, que coincidimos con Jordan, pero claro, este fue el primer conato en ver que jugaban muy diferentes a como nosotros jugamos. Y ahí sí que la verdad es que nos dieron una pana curiosa, que luego más o menos en la final intentamos maquillar como se pudo. Sí. Estamos viendo imágenes del partido España 107, Uruguay 90. Ahí veíamos a Fernando Romay. Bueno, tú decías que estabas 22 años en total plenitud, ¿no? ¿Ha sido uno de los grandes momentos de tu vida deportiva? No, hombre, yo a ver, afortunadamente, quiero decir, no me quejo para nada, ¿no? Pero esta Olimpiada quizás sí que fue un poco esa parte en la que un jugador pues es promesa y un poco tiene que estallar, por decirlo de alguna manera. Coincidió también que yo creo que era, si no el primer, el segundo año que estaba ya en la Peña y se juntaron una serie de cosas, pero en Los Ángeles recuerdo concretamente que me sentí muy cómodo. Fernando Martín estaba un poco lesionado, entonces bueno, yo podía contar con más minutos y claro, y evidentemente pues intenté aprovecharlos al máximo. Bueno, pues el equipo de España que consiguió entrar segunda de grupo por detrás de Estados Unidos y llegó el cruce de cuartos de final con un equipo del otro grupo y ese equipo que tocó batirse el cobre fue contra Australia. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Les ganasteis en cuartos 101-93. Fernando Martín metió 25 puntos, Epi 25, Iturriaga 19 y tú 14. Sí, Australia era un rival que en principio nosotros teníamos que ganar. Entonces recuerdo que era un rival duro, tenían pivos grandes, fuertes, tenía Andrew Gage, y entonces, pero sí que era un equipo que nosotros sabíamos que este lo teníamos que ganar. El complicado será el que venía contra ellos, pero el de Australia sabíamos que ya que estábamos ahí, este era nuestra responsabilidad, ganarlos y la verdad es que bueno, pues el partido fue dentro de todo complicado pero cómodo. Estamos viendo al malogrado Fernando Martín, sí. Fue un gran notador. Somos los dos de la generación del 62, de hecho, él accedió a la selección un año antes que yo accedí al siguiente y un poco, bueno, fue a veces esa parte de aire fresco que necesita, ¿no? Junto a los grandes jugadores que ya había, porque ya venían los otros jugadores de la generación anterior, de Epi, de Iturriaga, etcétera, y los que también estaban, Romay en este caso, Corbalán. Entonces bueno, se juntó un poco de diferentes edades y bueno, y coincidimos y además jugábamos juntos bastante bien. Y después de ganar a Australia llegó el gran partido, porque siempre hablamos y vamos a ver la final olímpica, ¿no? Pero el gran partido de la historia del baloncesto español para mí fue el que vino en ese momento, en la semifinal con Yugoslavia. Yugoslavia, que la habíais visto siempre de lejos, los grandes talentos y tal, y les ganaste. Efectivamente, las personas que no, como tú bien dices, se nota que evidentemente tú vivías las personas que no vivían esa época, pues, ahora les puede sonar muy extraño. Yugoslavia era la NBA, por decirlo de alguna manera. Yugoslavia no se la había ganado, Yugoslavia era algo inaccesible, porque además tenemos que tener en cuenta que era Yugoslavia, o sea, ahora sí, tiene Croacia, Serbia, que es muy bueno, Croacia, que es muy bueno, pero es que además allí estaban todos. Estaban todos lo mítico. Entonces, claro, ahí sí que fue, como tú bien dices, ese fue el paso extra. Entonces, ese partido en concreto, bueno, recuerdo que la primera parte no íbamos muy bien, y no te puedo decir exactamente el resultado porque no lo tengo, pero eso sí que lo tengo grabado. Y en la segunda parte nosotros cambiamos la dinámica, empezamos a jugar más rápido, corrimos, que era el juego que
históricamente a la selección española siempre le ha ido bien. Y bueno, y conseguimos darle la vuelta a un partido que se nos puso muy mal. Sí. El equipo de Yugoslavia, los hermanos Asa y Dražen Petrovic, Zorkic, Zizic, Sunara, Mutapcic, Hadžić, Nego, Radovanovic, Nakic, Dalipagic y Vukovic. No, ellos tenían un equipazo, o sea, tenían un equipazo. Si pecaban de algo, que quizás por eso lo podemos, si pecaban de algo, es bueno, pues eso, de gente que lo había ganado todo, de quizás ya estaban un pelín mayores, y nosotros teníamos mucha savia fresca y desde luego muchas ganas de hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que le dio la vuelta al partido. Pues 74-61, victoria sobre Yugoslavia, y España se plantaba por vez primera en su historia en una final olímpica de baloncesto en el año 84. Y si el equipo de Yugoslavia era bueno, ni te cuento lo bueno que era el equipo de Estados Unidos. Seleccionador Bobby Knight, y el embrión de los grandes jugadores después de algunos de todos los tiempos. Todos. O sea, el inicio de lo que fue el Dream Team y todo eso estaba allí. Y además hay que tener en cuenta también que jugamos allí, que eran ídolos locales todos, y que jugamos en Los Ángeles. Es que el Forum lleno para ver un partido. Y claro, cada vez que estos se volvían locos y cogían un contraataque y metían una para abajo, o sea, el Forum, o sea, se hundía, era espectacular. Fíjate los nombres: Steve Alford, Patrick Ewing, que lo vemos ahí, Bert Fleming, Michael Jordan, Joe Klein, John Koncak, Chris Mullin, Sam Perkins, Alvin Robertson, Jeff Turner, Leon Booth, que vimos jugar en España, y el Mr. Kodos, Wayman Tisdale. Ellos sobre todo tenían 4 hombres anotadores: Jordan, Ewing, el que me defendía a mí, el otro, sí, hombre. Ahí los tienes todos. Aquí tienes, Andrés. ¿Ya ni te acuerdas de quién te defendía? No, sí, hombre, sí. El Sam Perkins, puñeta. Y el Mullin, estos eran los que anotaban, y luego tenía un buen director de juego que era Alford. Esto era la base, o sea, este era el pilar importante, y luego, claro, todos los demás, o sea, el Tisley, por ejemplo, era un auténtico animal, o sea, era un auténtico animal. Con este habíamos coincidido en Colombia, que una vez, por cierto, estábamos en el mismo hotel, pasamos por las habitaciones y se estaban dando una tunda de leches entre los del equipo, o sea, estaba zumbado, pero bueno, hacía su trabajo y cualquiera se ponía a jugarle dentro con ellos, pero bueno, nosotros la verdad es que bueno, hicimos dentro de todo un partido digno. He contado alguna vez, no tanto en Londres en juegos, sí en la radio, en asuntos propios, donde hago una colaboración, que yo esos juegos los vi en la mili, estaba haciendo la mili. Y el partido de Yugoslavia, se lo que recuerdo, estaba arrestado. Estaba a las 2 de la mañana limpiando perolas y escuchando Radio Nacional. Y para mí fue un momento súper emocionante. A nosotros nos decía, yo eso me acuerdo, a nosotros nos decía que está media España despierta, media España despierta. Hombre, eso te alegra, y nosotros hacíamos broma. Digo, joder, digo, los ligues que se van a hacer esta noche a nuestra costa, porque aquí con el cachondeo de vamos a ver el partido, vamos, aquí están todos pasándoselo bien, menos nosotros, no, cosas de estas. O por ejemplo, va a haber un baby boom con el cachondeo, nada, pero está bien, ¿no? Realmente eso lo vives. Recuerdo porque nos llegaban muchos telegramas, claro, no había ni el Twitter ni el claro, de esta. Si se lo cuentas a los jóvenes ni se lo creen cómo se comunicaba en aquella época. Llegaba, por ejemplo, en el vestuario, llegaba quien fuera. Oye, que mira, que se hace este telegrama de no sé qué, telegrama de no sé dónde, que esta noche estaremos viendo, porque me parece que se llama, claro, yo lo viví allí, me parece que eran a las 3, a las 4 de la mañana. Sí, te lo digo yo, que estaba ahí limpiando perolas. Y nos llegaba y la gente se quedaba despierta, bueno, era bueno que era veranito y todo acompañaba, claro. Bueno, pues vamos a por fin ver